Mi papá tiene un grupo que le gustó desde siempre con mi mamá, que yo tuve la oportunidad de ver alguna vez porque me llevaron a un concierto, ya hace un par de décadas quizás, y se llama el grupo Sembrador. ¿Qué muchos recuerdos nos trae? ¿Qué recordás de eso? Y Sembrador no solamente cultivó la música como expresión estética de una sociedad, sino que la música como una herramienta de resistencia justamente a la antípoda de la cultura, que es el autoritarismo, la dictadura. Es decir, la dictadura puede mandarte preso, puede torturarte, puede matarte. Lo que no puede matar es justamente el pensamiento que se expresa en la música. Y en ese sentido, Sembrador es un grupo que esta ingrata sociedad, este puñetero Estado, hasta hoy no lo ha podido reivindicar. Porque si hoy mucha gente habla y dice lo que quiere y expresa lo que piensa, es gracias también a Sembrador, que de alguna forma ocupó una trinchera gloriosa en la lucha por la libertad. Entonces no es solamente un grupo musical, sino que es un refugio de la libertad y de la resistencia. Creo que hay que homenajearle al Sembrador, pero no con recuerdos momentáneos, sino que con otros instrumentos que hacen a la memoria que lamentablemente este es un país amnésico, Muy es un frágil. país ágrafo y algunos hasta no reconocen a sus hijos. Qué bárbaro. Bueno, hoy vamos a homenajear, atiéndonos el nivel de compromiso del señor que voy a presentar en instantes, que está comprometido en hacer un homenaje al gran director de teatro, entre otras cosas, arquitecto y otro sinfín, escenógrafo también, dicen algunos, que fue el señor José Luis Ardizone, ¿verdad? Que hace poco partía a la eternidad. Nacía en noviembre del año 40, si no me falla la memoria, y bueno, se iba en mayo de este año con 84 años. Cumpliría en noviembre 85 años. Una persona que dejó tanto a nuestro país, más de 50 años de teatro. Y hoy vamos a hablar de él y tengo el privilegio de presentar a este señor tan querido, tan admirado. Yo tuve la oportunidad de escucharlo hace poco en vivo en un curso. Por eso le pedí, por favor, si podía traer la guitarra, ¿verdad? Entonces van a disfrutar de un momento espectacular. Él es abogado, docente, músico, promotor cultural, es integrante del grupo musical Sembrador, referente fundamental, como decía don Euclides, y difusor del movimiento del nuevo cancionero popular paraguayo. Tengo el honor de presentar al señor José Antonio Galeano. Acompáñeme, vamos a disfrutar de este espacio. Maestro, También querido, bienvenido. Un gran placer. Muchas gracias por los conceptos, mi querido amigo de tantos años. Da ya puya, amigo, cierto guante las Qué privilegio tenerlo aquí. No, verdaderamente me emociona escuchar este tipo de cosas. Ya tenemos algunos años también, Euclides, entonces ya nos emocionamos más fácilmente. Y no tenemos vergüenza de manifestar. Así mismo es. Bueno, muchas gracias por esta invitación, la posibilidad de contar en qué estamos, este homenaje que arranca el viernes en el Arlequín Teatro, que fue su casa para José Luis Ardizone y la casa de todo el teatro compatriota hecho con dignidad y con calidad. Y entonces, como José Luis marchó, como decimos en el montaje, a poblar su estrella el 22 de mayo de este año, entonces estamos a las puertas de estrenar un montaje que se llama De Norte a Sur en la Palabra, Poesía de América Latina, que fue una idea surgida del cerebro inquieto y emprendedor de José Luis, a propósito de que el año pasado hicimos un montaje con el mismo elenco prácticamente sobre poesía paraguaya. Entonces estamos con Margarita Irún, la multipremiada actriz, con Katia González, que vuelve a las tablas después de haber estado ya el año pasado con nosotros. Vuelve, digo, porque ella hizo una carrera teatral siendo bastante más joven de lo que soy.
José Luis iba a actuar y el destino dispuso otra cosa. Entonces invitamos a Pablo Ardizone, a su hijo, que haga sus veces. Y contamos con el marco como telón de fondo, un marco musical maravilloso de un concertista de guitarra joven y brillante que se llama Cristian Nicolás Roig. Nicolás Roig, que para más señas es hijo de Katia. Entonces estamos ahí con un elenco de mucha proximidad, de mucha cercanía y sobre todo con muchas ganas de brindar esa gran poesía de nuestro continente mestizo al público que asista. Qué lindo lo que nos está contando, maestro. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en vivo una vez cantando en Dende. Sí. Y llevó su guitarra y yo me quedé tan sorprendido, ¿verdad? Porque de escucharlo en CD y crecer viendo a mis padres escuchándolo, verlo en vivo, ¿verdad? Y era la canción Canto a la Esperanza. Canto de Esperanza, Canto de Carlos de Noguera. Esperanza. Sí. Qué lindo, maestro. Esa canción, ¿es posible que usted no la entone? Pero claro que sí. La mañana nomás no es muy buena consejera y amiga del canto. Pues el canto y la música están asociadas a la noche y a espacios, no digo que este sea un espacio de solemnidad, ni muchísimo menos, pero menos contracturados y más regados buenamente con alguna bebida espirituosa, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de cantar con muchísimo gusto. Maestro, le cuento que estuvimos hablando hace unos instantes en el editorial del día de la importancia que tiene la cultura. Escuché gran parte. Escuché alguna parte. Y creo que usted es una persona autorizada que vive hoy plenamente para hablar de ello. Yo escuché las expresiones de ustedes, tanto las expresiones de Luana como las de Euclides, y verdaderamente quedé como muy conforme con ese abordaje. La palabra cultura no es una palabra fácil no es un vocablo fácil de abordar. Sin embargo, yo coincido plenamente con lo que ahí se decía. José Martí, el gran apóstol de la Revolución de Independencia de Cuba, su patria, decía: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Y verdaderamente es así. Y las ideas encuentran su cuenco quizás más acabado y más cobijante en la cultura y en sus expresiones. Entonces a mí me parece enormemente importante este momento, por eso lo agradezco, porque necesitamos más poesía, necesitamos más palabra dicha, necesitamos más palabra cantada, necesitamos entender que la cultura, como decía muy bien Euclides, es un elemento de resistencia o no sirve para nada. Alguna vez la definieron, y es una definición con la que yo me quedé absolutamente prendado, como que cultura es una larga conversación. Y me parece una gran lucidez esa. Cultura es un poco todo, pero es eso que tiene sustento y es lo que tiene la posibilidad de hacernos sentir de este sitio, orgullosos de este sitio. Qué lindo, qué lindas palabras y qué facilidad para juntarlas. Esta canción que usted va a cantar nos decía al final o en el coro que esa es la patria donde queremos vivir. Así es. Bueno, esta canción es del año 1970 y nosotros la grabamos con Sembrador en 1984 en nuestro primer disco long play, era entonces de vinilo, que se llamó justamente Canto de Esperanza. Un disco bastante desafiante, sobre todo por lo que significaba grabar 11 composiciones completamente desconocidas, que eran las del Nuevo Cancionero en ese momento, no completamente desconocidas, pero que no hacían parte del circuito habitual de los festivales y de la gran difusión de la música que se hacía por entonces. Aparte era el año 84, que era un año más complicado que hoy, donde la libertad estaba muy retaseada o directamente inexistente, y entonces había que salir a decirle a la dictadura, hablando rápido, mal y pronto, claro, que
no era esa patria que teníamos, esa en la que queríamos vivir, sino una patria más cercana, con los niños, el cielo más claro y azul, ¿no? Bueno, eso es el canto de esperanza. Se llamó primero Canto de Patria y Esperanza, y a Carlos Noguera, su autor, le pareció muy largo el título y terminó sencillamente llamándola Canto de Esperanza, de Carlos Noguera. La lluvia y el viento me llaman amigo, la noche y la luna me quieren besar, y en nubes llameantes navegan mis sueños hacia la alborada de un tiempo mejor. La estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz, los niños, el cielo más claro y azul. Esa es la patria en que quiero vivir. Despiértate, hermano, ya llega la aurora. Recoge tus cosas y ven junto a mí. Es largo el camino, pero andando juntos verás, compañero, que todo es mejor. La estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz, los niños, el cielo más claro y azul. Esa es la patria en que quiero vivir. Los niños, el cielo más claro y azul. Esa es la patria en que quiero vivir. Muy bien. Bravo. Bravo. Wow, esta canción, desde su melodía, su armonía y su letra, es tan poderosa. Absolutamente. Y es una sencillez increíble, ¿verdad? Se entiende muy fácil. Ese ritmo, ¿cómo se llama? Es una marcha. Marcha, ¿verdad? Sí, a nosotros nos criticaban, incluso decían, pero ¿cómo van a cantar la libertad con una marcha militar? ¿Verdad? Pero es una marcha militar. Es un himno. Pero es un himno. Es un himno. Y es nuestro. Claro que sí. Claro que sí. Es que, no sé si ustedes pueden dimensionar que esta canción es autóctona, nuestra. Es un himno paraguayo. Imagínate lo que es, doctor. Así es. Que se haya compuesto aquí, me parece tan poderosa. En aquel entonces, yo soy un poco bohemio en ese sentido, me imagino nomás en los años 70 usted, mozo, un grupo, ¿cómo nace esto? En el 73 nosotros nos reunimos como estudiantes de la Facultad de Derecho de la Nacional para participar de un festival universitario de la canción que se hacía ese año. E integramos ese quinteto vocal de la Facultad de Derecho, se llamó. Lo integramos Maneco Galeano, que en ese momento estaba haciendo uno de sus intentos de cursar alguna carrera universitaria alguna vez. Fallidos todos los intentos, ¿verdad? Por suerte, porque se dedicó después a cosas que verdaderamente, sobre todo a la luz de los escasos 35 años que vivió, ¿verdad? Maneco, Derlis Esteche, que fue el que impulsó la idea, y yo éramos los varones. Y desde entrada, ese quinteto ya fue de voces mixtas. Lo integraban también María Celia Villagra, Chelita Villagra, Villagra Marsal, y Gilda Arias. Derlis, las dos chicas y yo éramos compañeros y Maneco acababa de ingresar. Hicimos 2 canciones, participamos en interpretación con India, de Ortiz Guerrero y Flores, Sí, sí. y después cantamos una canción nueva de Maneco en el área de composición que llamaba la atención y sigue llamando la atención por su extraño nombre, que es una acuarela que se llama San Si Juan no que sí, ¿verdad? Que es un poco el relato de la fiesta de San Juan. Ganamos el primer premio en composición y salimos segundos en interpretación. Y tanto es lo que habíamos ensayado que cuando terminamos nos faltó un pedazo de vida. Ajá. Y dijimos, bueno, vamos a seguir cantando, no podemos parar. Y nos juntábamos, empezamos a hacer un repertorio ya más
nos dimos cuenta más temprano que tarde, como todo el movimiento del nuevo cancionero, que nuestro canto era un hecho político y que tenía, y por suerte nos dimos cuenta, porque ahí pusimos el énfasis. Cuidado, no nos consideramos de ninguna manera los padres de la democracia ni nada que se le parezca. Lo que sí, y ahí rescato lo que decía Euclides y me emociona mucho, lo que sí creo que no tenemos que darle la derecha a nadie, de que ayudamos a crear conciencia en la gente de la necesidad del cambio. Porque cuando ustedes no podían estar en las calles y organizaban las asambleas de la civilidad, Euclides, y venía la gente, la policía y les pegaba, a nosotros ya no nos pudo pegar porque le empezamos a crecer en la consideración de la gente. Entonces, hicimos por ustedes los políticos lo que ustedes tenían prohibido hacer. Y fue muy importante. Bueno, después conocimos varias conformaciones y estuvimos 45 años en escena con Sembrador. Pero todo nació en aquel quinteto vocal de la Facultad de Derecho. Qué poderoso. Yo tengo entendido, profesor, que usted enseñó incluso en el colegio. Bueno, sí. Yo enseñé desde los 18 años hasta los 65 en que me jubilé, no sin escándalo, porque se acordarán ustedes de mi salida del decanato de la Facultad de Filosofía, ¿verdad? De la Católica. Yo era decano, tenía 5 años de mandato y a los 2 años y medio fui sacado arbitrariamente. O sea que enseñé 47 años de mi vida y enseñé en colegios, claro que enseñé en colegios, dirigí colegios, dirigí el curso de admisión de la Católica, entonces se llamaba curso probatorio de ingreso, dirigí el Conservatorio de Música de la Católica y fui decano de la Facultad de Filosofía. O sea, hice una carrera docente y de administración docente, cuidado, no de la cual sentirme orgulloso, eso sería demasiado jactancioso, con la cual me siento satisfecho y puedo decirlo con toda claridad. ¿Qué significa? ¿Por qué no orgulloso? Y porque, ¿sabes que suena, Euclides, eso como muy... a mí me suena... Jactancioso. Tanto se va a creer, tanto por esto. Vos sabés que no estoy tan de acuerdo. O sea, comprendo tu inclinación por la modestia. Pero hay que poner de moda el orgullo de la militancia. ¿Cuándo te militante de la cultura? Te militante de la política libertaria. Va a pionderetita o peui. No, pero desde luego que no. Por eso te digo, no le cedo la derecha a nadie en lo que hicimos. Eso está clarísimo. No, porque esta sociedad tiene que saber y tiene que respetar a sus héroes civiles. Nosotros nos pasamos respetando a nuestros héroes militares y no a nuestros héroes civiles. Si hoy tenemos libertad, es gracias a Sembrador, gracias a este señor, gracias a su hermano que estimuló el talento popular. Yapoína, yo no puedo entender la mediocridad de la gente a través de su amnesia que no reconozca a sus verdaderos líderes, gracias a quienes hoy día disfrutan de decir lo que les canta el culo. O sea, honestamente. ¿Me dejas? Adelante, por favor. Meter una anécdota claro a propósito de lo que dice Euclides. Año 1991, con mi hermano Jorge Garbet, que me falta ya hace casi 10 años, organizamos un festival en San Bernardino que se llamó Canto Popular en San Bernardino y le pedimos a Elvio Romero, que ya vivía acá, que leyera su poesía. Y leyó su poesía frente a una multitud. Él solo en el escenario con un cenital sobre él, diciendo su poesía con esa voz tan paraguaya que tenía Elvio, ¿no? Y fue ovacionado largamente. Y al día siguiente estábamos desayunando con Elvio. Y le digo, che, tenés que estar contento por lo que pasó anoche. Y me dijo paraguayamente, me dijo, hey. Entonces yo me quedé así, me había cortado, ¿verdad? Y le dije, pero parece que no te entusiasmó tanto lo que pasó. Y dice, no, ¿sabes lo que pasa? Yo pues me merezco esto. Y me quedé así, todavía más cortado que antes. Sí. Y me dice, mira, yo hace rato dejé de ser hipócrita. Yo sé lo que hice por el Paraguay. Y sé lo que mi poesía influyó para muchas cosas. Entonces, me merezco este homenaje. Me hace sentir bien, me dice. Claro. Pero no. Así nomás no tienen que ser las cosas. Lo que vos decías. Qué interesante esa No, otro día te iba a contar las anécdotas. Elvio Romero para mí es el poeta
con Rubén Vareiro Saguier y Carlos Villagra Marsal. Unos poemas fantásticos que son herramientas para la seducción finalmente. Eso hay purú, vea. El purú, ¿verdad? Hay purú, así. Claro. Y yo usé la poesía de Elvio Romero para conquistar a alguien en quien él tenía mucho interés. Una de las derrotas de Elvio Romero. Mira. Mira. Qué bárbaro, mira cómo se habrá inspirado Elvio Romero en ese poema. Maestro. Qué maravilla, qué lindo recordar a Elvio, ¿no? Este tema de la cultura, le quiero nomás contar, un humilde joven que soy yo. Escuché esta canción de La Chacarita, de Maneco Galeano, que en breve le voy a pedir que nos hagan los acordes. Tiene una de las partes más famosas que dice: no hay paisaje más bello, Señor, que el de nuestra bahía. Esa frase o esa estrofa, parte de esa estrofa, caló tanto en mí que yo, sin ver mucho la bahía de Azucena, porque no existía la costanera hasta hace poco, yo estoy convencido hasta ahora de que el mejor lugar de Asunción es la bahía. Hoy tengo la oportunidad de tener una oficina en el centro de Asunción y yo a todo el mundo le digo, el lugar más bonito de Asunción es la bahía de Asunción. Y yo creo que eso es responsabilidad de esa canción, porque yo no vivía cerca de ahí. Tan fuerte la cultura que yo no sé si llegamos a dimensionar todos los lugares donde penetra en el psiquis. Definitivamente. Yo creo que sí. En tu caso, Salim, que sos muy joven, es natural que una canción como Soy la Chacarita, que ha tenido mucha difusión, que hoy es ya un clásico de nuestra música, haya influido. Pero fíjate vos que hacia 1928, 29, ¿verdad? Flores y Ortiz Guerrero decían: es la bahía joya amatista. Es la bahía joya amatista en Paraguayupe. Y Paraguayupe es la declaración de amor más hermosa a Asunción, ya que estamos hablando de seducción y de trampas para seducir mujeres. Aquello de Jaña Saindiro Romonguetaba se noviaraiza Paraguay. ¿Verdad? Qué lindo. Cuando amanece te converso para que seas mi novia, Asunción, ¿no? Y un guaireño, ¿eh? Un guaireño. Son buenos los guaireños. Son buenos sí, los claro que sí. Claro que sí. Bueno, vamos a cantar Soy la Chacarita. Pero primero cuéntenme cómo se compuso esa canción. ¿Cómo no? En 1971 hubo una gran crecida, como dice la letra, ¿verdad? Los que saben hablar quieren decir creciente del río, ¿verdad? Fue una gran crecida del río. Y nos invitaron, yo ya hacía parte de un grupo de creadores y artistas jóvenes, puntillosamente perseguido y desbaratado por Pastor Coronel, ¿verdad? Que era el tenebroso jefe de investigaciones. Pues nosotros de repente los que ya tenemos más de 70 creemos que todo el mundo sabe, ¿verdad? Y hay que hacer pedagogía, ¿verdad? Claro. Era el jefe de investigaciones de la policía política de Stroessner. Se llamó Joven Alianza y nos invitaron a los integrantes de Joven Alianza a participar de un festival en beneficio de los pobladores de la Chacarita a propósito de una extraordinaria crecida del río que hubo ese año 71. Era marzo del 71 y Maneco ya había calado en algunas esferas más juveniles, digamos, a través de dos canciones satíricas que había compuesto hasta ese momento. Una que era una crítica a la televisión y que se llama Los problemas que acarrea un televisor en la casa de un hombre como yo. Y la otra canción, que yo creo que es la más popular de Maneco, que es La Chuchi. Las dos habían ya tenido impacto en el gusto de la gente. Y Maneco canta las dos canciones primero en su actuación en el festival y después dice: y ahora voy a cantar una canción dedicada a los pobladores de la Chacarita. Y la gente se mata de risa, el teatro entero, pensando, ¿qué va a decirnos este loco con la Chacarita? ¿Verdad? Y Maneco se enoja, pero se enoja en serio. Y le dice, ¿qué es lo que se ríen si es en serio? Y canta Soy de la Chacarita. Había un silencio reverencial.
Lo grave es que se olvidó la letra y empezó a dar vuelta y vuelta, porque no usábamos atriles Claro, como hoy. claro. Hoy tenemos atriles. Era de memoria y era una canción nueva encima, ¿verdad? Empezó a dar vuelta, vuelta, vuelta y no terminaba. Y Facetti que le acompañaba al piano y él con su guitarra y empezaban otra vez. Hasta que por ahí encontró un registro y terminó la canción. Está grabado eso, está grabado. Qué lindo ese. Y bueno, soy de la Chacarita desde entonces, desde el 71, hace 54 años se convirtió en un himno también no solo de los pobladores de la Chacarita, sino una acuarela magnífica de lo que es la música paraguaya. Nació como polka canción y después en la versión de Sembrador justamente, con arreglos de Óscar Cardoso Campo, ya fue en tiempo de guarania y así es como se la interpreta ahora. Y es muy lindo poder cantarla en este año de la guarania que se celebra el centenario de la genial creación de José Asunción Flores en enero de 1925. Soy de la Chacarita, de Maneco Galeano. ¿Quiere escuchar mi historia, señor? Soy de la Chacarita. Con permiso del camalotal, con adobe alcé mi casita. No hay paisaje más bello, señor, que el de nuestra bahía. Ni el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, señor, al unirme a mi amada, a la luz de la luna, con su cunú esperé la alborada. En el charco más grande, señor, hay música de ramas. El Yupipacoba canta su letanía, prendido a una rama. En el río modula su voz, doliente una guaraña. En canoa de penas rema un pescador su angustioso mañana. Y mañana es volver a empezar la jornada. Pero siempre empezar y volver a empezar, esperando el mañana. Pero toda esa estampa borró la lluvia del verano. La crecida del río llegó con su canto de penas y angustias. Mi casita su puerta perdió, la invadieron las aguas. En canoa de penas subí, emigré hacia la altura. Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes, aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza. Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes, aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza. Qué privilegio vivir este instante, maestro. Me sigue emocionando la canción, increíble. Bravo, vea. Ya sé que es bueno, claro que es bueno, pero me sigue emocionando, te digo en el siguiente sentido, Clide. Me sigue emocionando, a pesar de haberla cantado unas 500 veces por ahí. Mínimo, mínimo. Sí. Y sí, bueno. Pero es bueno eso, es bueno. A mí me preguntan siempre, ¿vos te pones nervioso te cuando entrar a un escenario? Sí, claro que sí.
El día que deje de ponerme nervioso, estaré muerto. Perdió la gracia, Ah. ¿verdad? Es que perdió el encanto. Qué lindo. Anoté una parte que me pareció interesantísima. Mi casita Fue iglesia, fue Señor. iglesia al unirme a mi amado, A mi amada. a mi amada. ¿Qué hay detrás de esa expresión? Y yo creo que es un poco es el sentir del poblador de la Chacarita, ¿no? El tipo que tiene que emigrar a la altura, pero que sabe que va a volver, ¿no? En el fondo es un canto de esperanza. Claro. A esta canción le hicieron un gran favor prohibiéndola, ¿verdad? Maneco actuaba en la guarida del Matrero, Sí. ¿verdad? De Santi Medina, Santi 1971. Y un día dijeron, no puede cantar más, soy la Chacarita, no puede cantar más esa canción. ¿Por qué? Y porque en el Paraguay no hay crecida. Ah, por eso. Y bueno, y la prohibieron. Y al prohibirla, la hicieron como más atractiva, digamos, en el Claro. gusto de la gente, ¿verdad? Esa pasión por lo prohibido que tenemos los seres humanos. Y efectivamente Viejo, fue así, ¿no? La temperatura no subía de 35 grados, ¿verdad? No había creciente. Era una constante del país de maravillas que teníamos, ¿no? Qué increíble. Lo que no había libertad, exactamente. Se coaptaba la información. ¿Qué Sí, te absolutamente. Sí. Mis estudiantes en la universidad se maravillaban cuando yo les contaba que había la cadena de radiodifusión, por ejemplo, ¿eh? Todos los días de la vida. Sí, señor. Era todos los días. Y era solamente contar lo que hizo Stromer ese día. Que es una cosa terrible. Todas las radios del Paraguay. Estés escuchando música clásica, escuchando un programa de fútbol, escuchando un partido de fútbol. A determinada hora, ¡pac!, entraba la cadena paraguaya de radiodifusión. Y no había tu tía. Y eso era así. Era aparte, esencialmente nazi, ¿verdad? El culto a la personalidad. Claro, claro, fascista. La Gebel el te fascismo. quiere bicuave. Y Goebbels era el jefe de propaganda, ¿verdad? Del nazismo. Claudia Melgarejo tiene una pregunta. Claro que sí. Sí, José Antonio, un gusto tenerte aquí. Qué lindo empezar el día con tu voz, con estas melodías. La verdad que se siente muy bonito, el corazón hace falta, ¿verdad? El alma le hace bien esto. Ya lo creo que sí. ¿Sabes qué? Euclides decía hace rato que tenemos que empezar a admirar a los héroes civiles, ¿verdad? Te puso como referente, habló incluso como que Sembrador fue un bastión de libertad, de expresión de libertad. ¿Vos te sentiste así de alguna manera cuando empezaste con esto y dijiste, bueno, yo quiero expresar en lo que creo de esta manera? ¿En algún momento pensaste que ibas a tener un impacto tan grande en la cultura paraguaya? Bueno, primero, no soy quien para calificar eso, ¿verdad? Bueno, pero la gente califica. Vos sabés que la gente piensa eso, ¿verdad? Pero- Vamos a partir de la premisa que ya sabés que la gente piensa eso. Pero lo que sí creo es eso que ya dije y que quiero profundizar. Nosotros nos dimos cuenta, por suerte, más temprano que tarde, Claudia querida, que el nuestro era un canto político, un hecho político, y que tenía que desempeñar esa función. Partíamos de una premisa fundamental. El arte que no da referencia de su tiempo no sirve para nada. Y nosotros necesitábamos contar lo que nos pasaba, pero sin apelar nunca al panfleto. Una vez le preguntaban a Silvio Rodríguez, cantautor cubano, él se jactaba de que su poesía era revolucionaria, pero por sus claves y sus mensajes, hasta que compuso la canción Urgente para Nicaragua, ¿verdad? Que dice, se acabó en Nicaragua, otro hierro caliente, un panfleto. Entonces le dijeron, ¿cómo entonces se explica lo de...? No, pues eso era urgente. Y es genial. Nosotros no teníamos, no era el panfleto lo nuestro, sino cuando en la quimera se forja la idea, el canto que nace se hace pensamiento. Si pulsan tristezas que son del invierno, en muy poco tiempo será primavera. O sea, eran claves expresadas. Una vez le preguntaron a Maneco si por qué cantábamos cosas que nadie entiende. Y Maneco, una respuesta genial, dijo, porque si no las cantamos, no van a entenderlas nunca.
Exacto. Entonces nosotros creemos que hay que cantar para que las entiendan ahora y vaya La así formación del pensamiento crítico. Y vaya ¿verdad? si la entendieron. Claro, a través de otra expresión artística. Yo Pero- hablaba recién de la literatura que me parece muy potente, ¿verdad? Para la Sin formación duda. del pensamiento crítico. Sin Pero duda. lo que vos estás diciendo es fantástico, porque te va tirando, te va instalando una manera de pensar distinto, ¿verdad? Que lo que conozco no siempre es lo válido o como debería ser, no porque estoy acostumbrada a esto, es lo que es correcto, ¿verdad? Así que me parece súper interesante lo que está Sí, planteando. y respondiéndote Ajá. directamente, sí nos dimos cuenta de que íbamos a tener cierto protagonismo. Ajá. Quizás no todo el que finalmente tuvimos, pero sí cierto ¿Y protagonismo. ahí qué dijiste? ¿Tengo que meterle más? ¿Voy a participar más? ¿Vamos a generar? hay ¿Qué empezaste a pensar ahí? Mi padre era director general de Correos de Stroessner y lo fue 17 años. Y nos enseñó a mi hermano Maneco y a mí el respeto al pensamiento divergente, al pensamiento distinto. Jamás nos llamó la atención sobre lo que hacíamos. Y mi mamá rezaba desde que salíamos con nuestra guitarra hasta que volvíamos, porque pensaba de que podía ser la última vez que Claro. o podíamos terminar con... Maneco sí estuvo en investigaciones, yo no llegué a caer. Sí, pero igual nos afirmamos en que teníamos, eso mismo que decía antes, teníamos que ser testigos de nuestro tiempo y encontramos en la guitarra, en la voz, en la palabra, la posibilidad de hacerlo. Y nos nutrimos quizás de la gran música del Paraguay. Para nosotros la figura del maestro Flores sigue siéndolo, una nave insignia, digamos, es decir, la nave que guía el camino, ese espejo en el cual tenemos que mirarnos cuando queremos sentirnos de este lugar. Y efectivamente, la vida y la obra de Flores son admirables en ese sentido. Sí, acá hay un tema también que me gustaría rescatar. Vos hablabas de que uno tenía que narrar lo que estaba en su tiempo, ¿verdad? Lo cual ayuda a generar esta identidad. Hoy justamente estamos hablando de identidad, cultura, entre otras cosas, que Salim trajo el tema, ¿verdad? Acá para ser debatido. Pero yo creo que particularmente Soy de la Chacarita le pega, o sea, trasciende el tiempo en el sentido de que a lo mejor yo no soy de la Chacarita, pero sí quiero volver a mi hogar, que finalmente el mensaje que dice, todo esto lo viví en mi hogar y quiero volver. Y apela todavía a esta gran cantidad de paraguayos que está afuera, que quiere volver, que sueña con un Paraguay lindo, con un hogar lindo, retornar a su hogar. Así que, independientemente que sea narra un momento, yo creo que lo que ustedes lograron también trasciende el tiempo. Es un mensaje que va más allá de ese momento en particular y el sentimiento que genera es mucho más grande del que a lo mejor en ese momento quisieron generar. Es posible que haya ocurrido eso. Lo que pasa es que con la obra de arte, ella entra verdaderamente en el imaginario colectivo cuando no se sabe ni quién es el autor. A Maneco le dijo Eladio Martínez, era el gran compositor, el autor de Lucerito Alba, papá de Lobito y Lobo Martínez, le dijo, cuando tu canción se silbe por la calle, ahí sos popular. Y yo he escuchado silbar la chuchi, por ejemplo, Hasta hoy. por albañiles en construcciones. Y nosotros reflexionábamos sobre ese tipo de mensajes. ¿Por qué pasa esto que dice Eladio? Porque la obra te trasciende en el fondo. Dejó de ser tuya para ser de la gente. Pasa con Soy de la Chacarita, ¿verdad? Pasa con Despertar, pasa con El Canto de Esperanza de Carlos, ¿no? Pasa con muchas de las obras. Si no estoy Precioso. equivocado, maestro, usted estuvo relacionado con el San José también. Sí, enseñé 14 años ¿Usted de mi enseñó? vida en el colegio más indisciplinado de la República, lo cual, el mío, es mi colegio y lo Sí, digo sí, con sí. enorme cariño, lo cual me permitió conocer todos los despelotes que se pueden hacer dentro del aula. Sí, enseñé 14 años en el San José. Qué poderoso. Quiero ir a esto. Se componía hace varios años, ya quizás cerca de 100, una canción por los padres franceses, si mal no estoy. La música, Patria Querida. La canción Patria Querida. Sí, Marcelino Nus, en 1923, Ya 102. 102 años, toma una vieja melodía francesa que hablaba de para decirlo elegantemente, una meretriz que servía a La Madeleine. las tropas, que se llamaba la Madelón. La Madeleine. La Madelón. Y tomó esa marcha francesa
y usando el tiempo de la marcha misma, le puso la letra de Patria Querida y le llamó Himno de la Raza. Y es quizás una de las canciones más difundidas dentro de lo que ha sido la resistencia también. Poderosísima esa canción. Muy poderosa, muy poderosa. Y ahí quiero ir, la cultura cumplió un rol para esa guerra del Chaco, para la defensa, con Emiliano R. Fernández, Rojas y Barecao, etc. Luego con ustedes, con el régimen, como bien lo contaba, para conseguir la libertad. ¿Qué opinión le merece, maestro, como conclusión, la función que tiene la cultura para ejercer la libertad? Euclides decía, y yo coincido plenamente con él, que no hay libertad sin cultura. Y entonces, la cultura es el sustrato de todo aquello que se construya para el bien comunitario. No, los perversos no hacen cultura. Ahora estamos con este trabajo, este montaje sobre poesía latinoamericana. Y naturalmente, lo que vamos a hacer es un espectáculo fuerte, porque es un espectáculo de denuncia y de resistencia, y uno cae en la cuenta de que solamente los progresistas produjeron una verdadera poesía. La gente antiderechos no hace poesía, hace el daño, y es perversa. Entonces, definitivamente, la cultura es la base de lo que somos, y como decía Georges de Santayana, quien nos recuerde el pasado está condenado a volverlo a vivir. Nosotros necesitamos difundir estas cosas y llamar la atención sobre estas cosas, porque a la vuelta de la esquina pueden haber zarpazos terribles, y lo que nos queda es resistir, seguir resistiendo. Yo me encuentro siempre con Margarita Durán Estragó en las plazas, en las manifestaciones, y siempre nos decimos, ¿hasta cuándo vamos a venir? Y sí, y es así. Maestro, para cerrar, ¿cuándo nos encontramos para este homenaje en el Arlequín? Ah, sí, ahora me acuerdo que vine para eso, ¿verdad? Vine para difundir lo que vamos a hacer el fin de semana, este fin de semana y el siguiente. El viernes 8, pasado mañana, a las 8:30 de la noche, el sábado también a las 8:30, el domingo a las 8, 9 y 10, y reprisamos 15, el día de Asunción, 15, 16 y 17, en el Arlequín Teatro a las 8:30 los viernes y sábados, y a las 8 los domingos. Las entradas de norte a sur en la palabra que estamos viendo en la pantalla se adquieren, digamos, incluso por transferencias en las páginas en las redes sociales de Arlequín. Maestro, fue un privilegio para mí entrevistarlo. Gracias por este espacio. No, por favor, el agradecido soy yo, y no es un lugar común. Es verdaderamente grato, como decía muy bien Claudia, empezar el día hablando de estas cosas, hablándolas, porque lo que se hace con un momento como este es auténtica patria. Esa es la verdad. Y ese es un vocablo que debiéramos poner de vuelta de moda. Patria. Patria y patriotismo. Me Muchas quedo- gracias a ustedes. Me quedo con esas palabras. Qué honor humildemente aportar un poquito para hacer patria. Estuvo con nosotros este gran artista musical, don José Antonio Galeano. Vamos a la pausa.